Ya habíamos hablado en la sesión pasada de los conceptos generales. Y en esos conceptos generales pues no mencionamos la parte de los receptores porque es un tema muy amplio. Antes que nada déjenme platicarles un poco que una vez que hayamos terminado esta pequeña clase, ustedes van a ser capaces de analizar cuál es la importancia que tiene el conocer la funcionalidad, bueno, la estructura y la funcionalidad de un receptor aplicado a la farmacología clínica. Digamos que este es el objetivo primordial. Entonces, vamos a hacer todos nuestros aterrizajes hacia la práctica clínica. Son pocos los conceptos básicos que voy a señalar aquí porque más bien voy a estar señalando ejemplos de qué es lo que aplica hacia la terapéutica. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es un receptor? Bueno, de receptor se han dicho muchas cosas. ¿Qué sustancias receptivas? ¿Qué sustancias receptoras? Que no se identificaba bien en dónde estaba el receptor, muchas. Sin embargo, actualmente ya tenemos un concepto un poco más preciso de lo que es receptor y sin embargo sigue siendo más o menos preciso porque cada vez que vamos teniendo más posibilidades tecnológicas, pues vamos descubriendo que todo aquello que señalábamos antes pues va siendo obsoleto. Sin embargo, ahorita el concepto de receptor es que son estructuras proteicas en primer lugar. Y digo en primer lugar porque es una macromolécula proteica. Sin embargo, eso no significa de ninguna forma que no tengan otros componentes. Estas proteínas pueden estar asociadas a carbohidratos, pueden estar asociadas a grasas y pueden estar asociadas a estructuras propias de la membrana celular o dependiendo del sitio en donde estén, o sea, de la estructura madre de donde estén. Pero digamos que la estructura básica es esa. Entonces, también la localización es importante. Generalmente antes se decía que los receptores estaban en la membrana celular, incluso así se dibujaban como unas antenitas de la membrana. Después se dijo que podía estar en cualquier sitio de la membrana, que podría estar entre la membrana, atravesando la membrana, arriba de la membrana, por dentro de la membrana. Y ahora además se dice que en el citoplasma, en todas aquellas estructuras citoplasmáticas, llámense enzimas, llámense cadena de electrones, o también en proteínas de choque de calor que hay sobre todo en las estructuras hormonales, o bien en el núcleo, en la membrana nuclear, en las membranas mitocondriales, o también dentro del núcleo en los ácidos nucleicos. Entonces estamos hablando que el receptor es eso, es una estructura, una macromolécula que va a ser capaz de identificar algo. Digo, para verlo en términos muy sencillos. Por ahí Langley ya a finales de 1800, que es el primero que define que es o que identifica que hay un receptor, no lo puede definir bien, solamente dice que es una macromolécula, pero no especifica más. Tampoco el sitio, nada de hecho, solamente ve en un experimento que tiene por allí de pilocarpina, de agentes acetilcolinérgicos, que hay un efecto, entonces dice hay sustancias receptivas, pero ya para principios, o ahí 1900, en la primera década de 1900, Ehrlich es uno de los primeros que dice efectivamente hay sustancias receptoras. Pero ya hasta ahorita es que estamos hablando, la medicina o la farmacología no se contempla o no se puede ni siquiera imaginar si no hablamos de receptores. Ahí les pongo un ejemplo y les puse el ejemplo de ese receptor porque está como más sencillo, pero aparte se ve claramente la macromolécula acompañada de algunas otras estructuras y además abarcando todo el grosor de la membrana celular. Cabe resaltar que este es un ejemplo nada más porque puede haber receptores de cualquier tipo solamente afuera, atravesando canales iónicos. Hay una gran diversidad de receptores actualmente y entonces este nada más es un ejemplo y es como el prototipo hablar de este receptor. Ahora, los receptores, pues hay de varios tipos. Anteriormente, pues nomás decíamos receptores y ya. Entonces, estos receptores pueden estar fuera, en medio o dentro, o bien funcionar como canales iónicos. Esta es la diferencia enorme. Si antes decíamos, bueno, es la macromolécula y ya, actualmente sabemos que los receptores pueden
o más bien que cambian de conformación cuando se acopla un fármaco, en este caso, al receptor. Y entonces ese cambio de conformación puede traer como consecuencia que el receptor se abra y entonces al abrirse se forme un canal. Si se forma un canal, entonces estamos hablando de canales iónicos. Pero hay canales iónicos propiamente. ¿A qué me refiero? Que no están cambiando de estructura. Desde un principio eran canales y que al final también son receptores. De tal manera que hablar de receptores es hablar de aquellas sustancias con las cuales va a interactuar el fármaco para que se pueda producir la respuesta. ¿Qué son los receptores? Bueno, los receptores son mediadores de respuestas celulares. A veces es importante poner ejemplos sencillos, ejemplos que entendamos y que podamos extrapolar a actividades diarias, ¿no? Entonces, un receptor es como, nos lo decían en la carrera, como la llave, más bien como el cerrojo de la llave. Ese es un receptor. Pero el cerrojo de la llave, o sea, que podamos abrir y mover esa puerta, ese cerrojo, no significa que la puerta realmente se pueda abrir o que nos dejen entrar. O sea, podemos abrir una puerta, pero a lo mejor es un lugar prohibido, una oficina, un área restringida, y simplemente no vamos a poder entrar a ella. Entonces se requieren otras cosas más. A lo mejor abro la puerta, pero tengo que gritar que alguien atienda mi llamado. Entonces, no, el pensar que cuando un fármaco se acopla a un receptor, la respuesta es que se contraiga un músculo, es errónea. La respuesta que sigue es activación de una vía de señalización que es la que realmente nos va a hacer que alguien nos atienda en esa puerta. Vamos a ver ahorita. Otra característica importante de los receptores es que son saturables. De ninguna manera los receptores están allí disponibles para que el fármaco llegue en la cantidad que quiera y vaya y se acople. De ninguna forma. Los receptores tienen un número específico y cada vez de que estos se saturan, el fármaco ya no es capaz de acoplarse ahí. ¿Qué sucede entonces? Sucede que el fármaco anda dando vueltas por todo el organismo hasta que vuelve a encontrar un sitio en donde acoplarse. Y una vez que se acopla, se induce la respuesta que sigue, que ahorita veremos. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a aplicarlo a la clínica. Si es saturable, entonces, ¿qué sucede en la clínica con las enfermedades? Con las enfermedades lo que pasa es que cuando el receptor se satura y existe fármaco fuera, y supongamos que este fármaco es una hormona, por decirlo, lo que va a suceder es que se va a dejar de producir la hormona endógena. ¿Por qué? Pues hay fármaco, la sangre lo detecta, está esa molécula que está ahí, entonces si allí anda, no se necesita la de adentro, entonces se deja de producir. Y si se deja de producir, cuando retiremos el fármaco del organismo, esos receptores se quedarán sin la hormona porque tampoco ya no la produce adentro y entonces tendremos problemas muy importantes como el Cushing, enfermedades que se dan cuando dejamos de dar esteroides, ¿no? Ahora, también sabemos en este momento que las células no nada más tienen un tipo de receptor como antes se creía. Bueno, es que es una célula de músculo liso, tiene acetilcolina. Actualmente sabemos que esa célula de musculatura lisa tiene acetilcolina, tiene dopamina, tiene serotonina y ya. Bueno, y diferentes tipos de receptores, por ejemplo, para serotonina, 5-HT4, 5-HT2, para dopamina D2, para acetilcolina, acetilcolina. Entonces, y todos esos interactúan para que haya motilidad gastrointestinal y la gente pueda evacuar perfectamente. Y que cuando hay alguna alteración en alguno de estos, entonces hay una enfermedad que se caracteriza por disfunción de la motilidad gastrointestinal. Entonces, pues ya tenemos que dar un fármaco que mimetice la acción de aquella molécula endógena que no está, ya sea dopamina, serotonina o acetilcolina, ¿no? Entonces, ese es el impacto. Ahora, estos receptores interactúan, ahorita he estado señalando todo el tiempo la palabra fármaco. Sin embargo, en un párrafo de esta diapositiva ya empezamos a ver la palabra agonista y no la he señalado todavía, no la he definido y la voy a definir en este momento. Bueno, los agonistas son moléculas que pueden estar producidas en nuestro organismo o que vienen del exterior, entonces que son fármacos
y que tienen la capacidad de acoplarse a un sitio receptor, es decir, que lo reconocen, que tienen afinidad hacia él. Ese es y que inducen una respuesta. Ese es un agonista. Sin embargo, también en este momento, para poder entender bien el concepto de agonista y esto que les estoy señalando, es importante definir qué es un ligando endógeno y un ligando exógeno, porque lo vamos a empezar a ver en todas las diapositivas. Entonces, ligando exógeno es sinónimo de fármaco. Y si rápidamente recordamos, fármaco es todo aquello que viene de afuera y que induce respuestas en el organismo. Entonces, son sinónimos. Y ligando endógeno es todo aquello que se produce en el cuerpo. Hormona tiroidea, adrenalina, dopamina, todo lo que quieran que se produzca en el organismo y que se va a acoplar a receptores. Aquí el chiste de todo esto es que tanto los agonistas endógenos como los agonistas exógenos se acoplan a receptores. Entonces, por si de repente empiezo a hablar de agonistas y de ligandos, ya sabemos qué es. Bueno, entonces una respuesta, un agonismo es cuando un ligando endógeno o exógeno o fármaco se acoplan a un sitio receptor de manera específica e inducen una respuesta. Ejemplo, adrenalina. La adrenalina puede ser un ligando exógeno porque hay ampolletas de adrenalina y puede ser un ligando endógeno porque nuestro organismo produce adrenalina. Como sea, ambos se acoplan al receptor adrenérgico, ya sea beta o alfa, a cualquiera porque es inespecífico, e inducen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial. Todo esto que señalé de manera deliberada pues son los signos vitales, o sea, la adrenalina modifica los signos vitales. De tal manera que ahí estamos entendiendo cómo cada vez de que decimos agonista es todo aquello que induce una respuesta, que tiene afinidad y eficacia, así es la definición. Y que cuando hablamos de un antagonista son todos aquellos ligandos endógenos o exógenos que van y se acoplan en el sitio receptor y que evitan la respuesta, o sea, solamente tienen afinidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Un agonista es aquella persona que va y se sienta en un carro, en el asiento de un carro, lo enciende y se va en el carro. Ahí está la respuesta, lo supo manejar y se fue. Y un antagonista es aquella persona que va y se sienta en el asiento del conductor del carro y no lo puede mover porque no sabe manejar. Nomás fue, pero eso sí, ocupó el sitio receptor. Y entonces ya nadie más puede llegar a utilizarlo para llevarse el automóvil. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, muy simple de lo que es un agonista y un antagonista. Agonista tiene afinidad y eficacia, antagonista nada más tiene afinidad, no tiene eficacia. En esta siguiente diapositiva vemos un dibujo muy interesante. Este es del tipo está ejemplificando un poco el tipo de los receptores de acuerdo a la estructura y a la función, pero además también de acuerdo a la localización. Les comentaba hace un momento que los receptores pueden estar arriba, o sea, fuera de la membrana, entre la membrana, dentro de la membrana, en estructuras citoplasmáticas o estructuras nucleares. Y este dibujito que está muy sencillitito tiene todo. Ahora bien, entonces, si nosotros ya estamos diciendo que el receptor puede estar en todos esos sitios, entonces ¿dónde no hay receptores? Exactamente, hay receptores en todas partes, ¿no? Si nosotros nos frotamos la piel, sentimos bonito porque tenemos receptores para opioides y liberamos endorfinas y entonces nos sentimos bien. Si nosotros comemos y saboreamos los alimentos y podemos distinguir entre lo salado o lo dulce, lo agradable y lo desagradable, es gracias a que tenemos receptores. Si nosotros de repente volteamos y vemos una imagen maravillosa y nos trae recuerdos y sensaciones, es porque tenemos receptores que además hacen relevos en diferentes áreas del cerebro que hacen que incluso hasta respiremos y digamos, eso lo vi cuando tenía 15 años, iba caminando por la playa junto con mis padres. Bueno, a ese nivel, gracias a los receptores. Entonces, tenemos receptores por todos lados. A veces escuchamos que alguien nos habla en la madrugada
¿Y por qué nos están hablando? Pues no nos está hablando nadie. Nuestros sistemas receptores nos están diciendo, te tienes que levantar. Tú hoy tienes que levantarte muy temprano y nuestra conciencia, más bien nuestra corteza no consciente nos está avisando. Son nuestros sistemas receptores, de ahí que funcionamos así. Somos eso, somos organismos que vamos actuando de acuerdo a los estímulos. Y entonces, cuando tenemos estímulos muy agradables, respondemos muy bien. Y cuando no los tenemos, no respondemos tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos receptores y los tenemos en diferentes sitios. Y el que los tengamos en diferentes lugares en la membrana es porque algunos deben de actuar de manera inmediata, otros a mediano plazo y otros mantener la respuesta durante todo el tiempo que se requiera. Bueno, aquí les pongo un listado que engloba todos los que están descritos ahorita. Entonces, los que están en la superficie celular, los transmembranales, aquí están divididos entre los que son canales iónicos y no, por eso los puse como transmembranales y abajito les puse el canal iónico, porque es un grupo aparte. Tenemos en el citoplasma aquellos receptores que es la propia cadena de electrones. ¿Por qué lo puse? A veces no lo ponen, pero yo sí, porque resulta que los aminoglucósidos se pegan ahí. No es su mecanismo de acción ese. Su mecanismo de acción es en los ribosomas, que en todo caso aplicarían al renglón de abajo, pero no, porque si no hay cadena de electrones, entonces el aminoglucósido no puede llegar a los ribosomas. Y entonces, aunque le estén poniendo el aminoglucósido más caro y por la vena directamente y no sé qué, nunca va a llegar al ribosoma. Entonces es una estructura receptora. Tenemos los mitocondriales, estos aplican aquellos fármacos, por ejemplo los glucósidos cardioactivos, y todos estos que hacen que la célula se contraiga, ahí tienen receptores. Entonces se libera el calcio de las mitocondrias. Tenemos los nucleares, que tienen que ver, algunos antibióticos actúan ahí, por ejemplo los que son los antifolatos, ahí actúan, pero sobre todo los medicamentos que son para el cáncer, pues interactúan ahí y entonces la célula deja de producir estructuras que están creciendo de manera anormal. Tenemos a los propios ácidos nucleicos y tenemos otro tipo de receptores muy interesantes. Estos receptores en los libros los pueden señalar como enzimas o los pueden señalar como blancos enzimáticos. Un ejemplo es la beta-hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, por ejemplo. Sabemos bien que esta enzima se encarga de regular la liberación de triglicéridos y de ácidos grasos del tejido adiposo y que es la responsable de producir hipertrigliceridemia y cualquier tipo de dislipidemia. De ahí que los fármacos como la pravastatina y todos sus derivados las estatinas propiamente, inhiben a la beta-hidroximetil. ¿Para qué? Para evitar justamente el acumulo de LDL, de LDL, de IDL, de VLDL, o sea, lipoproteínas de muy alta densidad y de triglicéridos. Entonces, estos blancos enzimáticos están teniendo ahorita un estudio impresionante porque estamos viendo que los fármacos incluso pueden crear interacciones entre la actividad enzimática y la actividad de receptores en estructuras fijas. Entonces, estos blancos enzimáticos no los están denominando así como receptores, sin embargo, son receptores. O sea, de acuerdo a la definición, son receptores. Ahora bien, tenemos estructuras asociadas a los receptores, porque les mencionaba en el ejemplo de la puerta que darle vuelta a la llave no significa que se va a abrir, ni que nos van a dejar entrar. Darle vuelta a la llave es que hubo afinidad y eficacia, entró y dio vuelta, ya, se acabó, no hay más. Pero hay estructuras fundamentales en la funcionalidad, o sea, en la expresión de la actividad de una célula, y son las famosas proteínas G. ¿Qué es una proteína G? Antes de hablar de bioquímica y de moléculas y de función, ¿qué es fácilmente, en un lenguaje que cualquiera lo entienda? Pues es un transductor, es un amplificador. A veces conocemos más de aparatos eléctricos que de estructuras de este tipo. Pero si ustedes van a una tienda y piden un equipo de sonido con amplificador, ya saben ustedes perfectamente por qué lo están pidiendo. Quieren que el sonido
sea mayor, que esté mejor definido, que se escuchen más cada uno de los sonidos y todo. De hecho, de eso depende el precio. Bueno, nosotros tenemos muchos amplificadores en el organismo y son las proteínas G. De ahí que yo les decía que el que tenga afinidad y eficacia un fármaco agonista o un ligando endógeno agonista, no significa que se vaya a contraer la célula, significa que va a activar al sistema de señalización. Y el sistema de señalización inicia justamente en aquellas que están acopladas a las proteínas G, porque no todos, a las proteínas G. A eso significa. Aquellos fármacos que son capaces de activar al receptor y de activar a una proteína G a funcionar o de inhibir a una proteína G a funcionar, se denominan agonistas. Ahora sí ya podemos hablarlo ya más completo. Ahora, ¿pero qué es una proteína G? Porque pues de repente lo leímos en el libro y resulta que es muy tedioso. Son como 30 hojas y no lo entiendo. Muy fácil, muy sencillo. Aquí en el dibujo se los acabo de poner. Es una proteína transmembranal de 7 segmentos helicoidales. Si los contamos son 7. ¿Sí? Una fracción está hacia afuera, hacia el exterior de la célula y se acopla con el receptor. Y otra está hacia adentro y se acopla con el sistema de señalización que le aplique dependiendo del tipo de proteína. Ya veremos que existen proteínas G estimulatorias o GS, proteínas G inhibitorias o GI y otras proteínas G que son inhibitorias pero que son GQ y G0, como sea son inhibitorias, nada más que tienen una estructura molecular distinta, entre las tres la estructura molecular es distinta, de tal manera que por eso les pusieron GI, GQ y G0, pero las tres son inhibitorias. Entonces, si el ligando endógeno o exógeno se acopla al receptor de manera específica y entonces tiene eficacia y activa la proteína G, entonces activa un sistema de señalización que ejemplifique ahí. Este sistema de señalización es el sistema de la adenilatociclasa. Este sistema de proteína GS lo que hace es que activa a una adenilatociclasa. Es una enzima. Y está toda una cascada que aquí en el ejemplo o en el dibujito que ustedes tienen enfrente pueden ver. Una vez que se ha estimulado a la adenilatociclasa a través de la proteína GS, ¿qué sucede? Cada vez de que una proteína o un receptor o cualquier estructura se activa o se inactiva, lo que sucede es que hay un cambio de conformación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo viviente de personas. Si nosotros nos cruzamos de brazos, una lista de personas, una fila de personas, estamos en la forma inhibida, cambiamos de conformación, cambiamos de forma. O sea, seguimos siendo personas, pero nuestra estructura es un poco distinta porque estamos cruzados de manos, de brazos. Pero cuando de repente nos grita el ligando endógeno y nos dice, tómense de la mano, y él hace el movimiento, ¿qué sucede? Que entonces todos, a través de la activación del primero que se movió, o sea, la proteína G estimulatoria, inmediatamente nos tomamos de la mano, cambiamos de conformación, ya estamos distintos. Esa es la forma en que, es a lo mejor muy burda, pero esa es la forma en que cambian también dentro del organismo las moléculas. Lo único que sucede es que cambian de conformación. Anteriormente se creía que había una molécula de GI y una de GQ, o de GO, o de G0, o de GS, y que primero se activaba la GS, y cuando dejaba de funcionar la GS, entonces se activaba la GI, y entonces después la GQ, y después de mucho investigar, lo que sucedió es que no es cierto, es que la proteína G tiene 3 subunidades, hagan de cuenta 3 bolitas, ¿no? 3 circulitos, y cuando se estimula, una de ellas se separa, y esta va y se pega, hace relevo con la adenilatociclasa, y la adenilatociclasa entonces activa la conversión de ATP, que se los puse ahí, a AMP cíclico, y después este AMP cíclico funciona con energía, requiere calcio, y entonces después hay una contracción cardíaca, por decirlo así. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial,
pero estamos de acuerdo que no podríamos mantenernos con la frecuencia cardíaca y la presión arterial alta. Necesariamente tenemos que bajarla, y entonces para bajarla existe el sistema de enzimas fosfodiesterasas, y estas fosfodiesterasas lo que hacen es que van y cortan, se llama hidrolizan, al AMP cíclico, y entonces ¿qué sucede? Que lo vuelve inactivo y toda la vía se vuelve al revés. Entonces, como ya no hay AMP, entonces ya no hay activación, ya no hay utilización de ATP, y entonces si ya no está utilizándose el ATP, entonces se deja de utilizar el adenilato ciclasa, y entonces la proteína GS, que se había desacoplado la subunidad alfa, vuelve a regresar a su sitio y se vuelven a acoplar las tres, y entonces se vuelve inactiva. Entonces es la misma, que nada más cambia de conformación de acuerdo a que si está activa o no está activa. Entonces, esta proteína G es un transductor, no es un receptor. ¿Por qué no es un receptor? Porque no está en la superficie, en medio, afuera, esperando a que un ligando endógeno llegue y se acople. Es una proteína que está asociada estructuralmente al receptor y que basta que el receptor reciba al ligando para que este cambie de conformación y entonces se pueda acoplar a la proteína G y la G a la otra, y así entonces empieza el sistema de señalización. No es un receptor porque no está expuesto al ligando endógeno, está expuesto al receptor. Tenemos entonces varios tipos de receptores de acuerdo a los ligandos endógenos que tenemos. Insisto, no podemos tener receptores de medicamentos. Pues tengo el receptor para la amoxicilina y tengo el receptor para la lidocaína y tengo el... No, porque nuestro organismo no funciona de acuerdo a lo que la industria farmacéutica produzca. Nosotros tenemos receptores de acuerdo a las moléculas que se producen en nuestro cuerpo, en ciertos órganos y que se requieren para vivir. De tal manera que tenemos a la adrenalina, que es una catecolamina. Puse las generalidades porque si somos, digamos, estrictos, tendría que haber puesto dopamina, después noradrenalina y después adrenalina. Puse nada más el producto final. Histamina, ¿no? Histamina, tenemos a la serotonina, a la angiotensina, a la vasopresina y a la rodopsina. ¿Por qué puse la rodopsina? Pues porque resulta que cada vez de que nosotros estamos utilizando nuestra visión, se pueden producir nuevos tipos de receptores para percibir las imágenes. Y es claro, lo que veían nuestros antepasados en el siglo II, pues no es lo mismo que vemos ahorita. O sea, las imágenes son distintas. Nuestra corteza funciona de manera diferente. Alguna vez, escuchando el radio, le comentaba a una persona que yo creo que tanto Bach como Beethoven y todos esos artistas de aquella época tan maravillosos, genios de la música, si escucharan la música electrónica ahorita, muy seguramente enloquecerían. Y no por lo que dicen nuestros abuelos de que qué música tan horrible escuchas, no, enloquecerían por no saber qué es lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque su sistema de receptores y su integración cortical iba o estaba en función de lo que tenían en su medio ambiente y estaba evolucionado de acuerdo al medio ambiente. Ahorita ni nosotros mismos sabemos a veces qué sonido estamos escuchando, simplemente sabemos que nos gusta. Y lo relacionamos con muchas cosas de las que vivimos ahorita, pero a veces no identificamos a menos que fuéramos expertos de esa música. Ellos sí saben qué sonido produce qué cosa y que nosotros no. Y ellos que eran genios, menos, ¿no? Entonces dependemos del medio ambiente. De ahí que estas moléculas que acabo de poner son solamente un ejemplo porque son miles de moléculas las que tenemos dentro y muchas derivan de otras anteriores y así. Entonces son ejemplos solamente. Igual de las hormonas que puse ahí también son ejemplos y el dibujo que está ahí también es un ejemplo, es un modelo que está en el Goodman, por cierto está en un libro, en el de Pharma, y entonces lo único que vamos a hacer es entender ese esquema, nada más, no vamos a hablar de temas específicos ahorita. Bueno, entonces veamos, ahí está un receptor transmembranal, está un receptor nicotínico, está un receptor GABAérgico, está la proteína G asociada a otro tipo de receptores y luego lo que viene es todo el sistema de señalización que se puede utilizar. Es muy importante en este momento señalar algo que sé que cuesta un poco de trabajo entender.
¿Qué son los segundos mensajeros y qué son los segundos efectores? Porque no tengo la más remota idea. Así decimos a veces. En la diapositiva anterior los revolví a propósito. Si nosotros vemos, el ATP es un segundo mensajero, el MP cíclico es un segundo mensajero, el calcio es mensajero y es efector, y ya. Pero entonces, ¿qué es la adenilato ciclasa y qué es la fosfodiesterasa? Bueno, no son blancos enzimáticos, como lo que les señalé en la otra diapositiva. Aquí les expliqué al final que las enzimas eran blancos enzimáticos. Pero estas enzimas que están, y les puse el ejemplo de la beta hidroxi que tiene una función específica ella sola. Pero acá, estas enzimas que estamos viendo aquí, la fosfodiesterasa y la adenilato ciclasa, no tienen una función aislada. Están conectadas una en otra, están en cascada, se llama sistema de señalización. Entonces, todas las enzimas que se ocupan dentro de la célula para producir un sistema de señalización se llaman efectores. Y todos los productos de las enzimas se llaman segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros los conocemos muy bien, porque de hecho conocimos primero los segundos mensajeros, nos los enseñaron primero. Entonces, ATP, AMP cíclico, calcio, GMP cíclico, y todos esos son segundos mensajeros. Adenilato ciclasa, guanilato ciclasa, fosfodiesterasas, fosfatidilina, todas las enzimas, ¿no?, son efectores. Entonces ya no tenemos duda, unos son los efectores y otros son los segundos mensajeros. Entonces ya no nos queda duda cuáles son las estructuras fundamentales del juego celular, o sea, de la actividad celular, ya sea inhibición o excitación, aquí no importa, como sea, los dos requieren energía, son ligando, receptor, proteína G, si es que está acoplada a G, y todo el sistema de señalización que está dividido en dos, efectores y segundos mensajeros. Todo nos queda clarísimo. Y ahora vamos a entender mejor todavía. Tenemos el sistema de la adenilato ciclasa. Siempre lo ponemos como el prototipo. ¿Y por qué no? Porque sea el más fácil, sino porque es el que más se ha usado, es el que más se ha estudiado, es el que más ejemplos tiene. ¿Cómo está conformado el sistema de la adenilato ciclasa? Bueno, si hablamos de segundos mensajeros, entonces tenemos al calcio, tenemos al AMP cíclico y al ATP. Pero si hablamos de las otras estructuras que están acopladas al sistema de adenilato ciclasa, tenemos que, cuando hablamos de la proteína GS, estamos hablando de que estamos teniendo necesidad de especificar que solamente se encuentran en los receptores beta 1. Esto sí es muy importante porque, bueno, le voy a dar un fármaco que ocupa el sistema de adenilato ciclasa, pero ¿a dónde se acopla? Bueno, pues se acopla a receptores beta 1 solamente, a los demás no. Y cuando estamos hablando de inhibición, o sea, de GI y de G0, estamos hablando de beta 2. Y además, también en otros sistemas que no tienen que ver en los adrenérgicos, muscarínicos en este caso, o sea, colinérgicos, M2 y M4. Pero también los sistemas opioides y los serotonérgicos ocupan el sistema de inhibición de las proteínas G, GI y G0. De hecho, ya veremos en algunos ejemplos que cuando nosotros administramos un fármaco opioide para quitar el dolor, lo que estamos produciendo es una inhibición de la función. Y esta inhibición de la función lo que produce justamente es inhibición de la neurotransmisión dolorosa. Por lo tanto, el paciente deja de percibir el dolor. Entonces, sí es importante. Ahora, el sistema guanilato ciclasa, las estructuras que participan ahí son el GTP, que produce GMP cíclico, y entonces aquí lo que sucede, o en lo que está implicado, es que se pueden llegar a fosforilar canales iónicos y proteínas contráctiles. Este sistema de guanilato ciclasa es diferente al del sistema de la adenilato ciclasa. El sistema de la adenilato ciclasa no está acoplado a canales. Eso es algo muy importante. Mientras que el sistema de guanilato ciclasa sí. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, tenemos el sistema de la fosfolipasa C, fosfatidilinositol. ¿Dónde está? Bueno, para empezar, actúa acoplándose a sistemas GQ. Entonces, ya cuando hacemos estas tres divisiones, vemos que no es tan difícil como se veía en el libro. ¿Por qué? Pues porque resulta que GQ solamente está acoplado al sistema de fosfolipasa. ¿Y la fosfolipasa en qué procesos están involucrados?
Pues en la contracción del músculo, en algunos sistemas metabólicos también. Entonces, ¿cuáles son los segundos mensajeros y los efectores? Bueno, primero los receptores que se ven involucrados es M1 y M2. ¿Dónde están estos? En el sistema gastrointestinal y en el sistema cardíaco. Son muscarínicos. Bueno, y también en las glándulas. Entonces, pero también está acoplado a receptores serotonérgicos, 5-HT2, lo mencioné al principio. ¿Dónde se encuentra el 5-HT2? En el tubo digestivo y también sirve para regular la motilidad gastrointestinal. Entonces, el intestino se debe de mover, pero debe tener secreción glandular. Bueno, entonces trabajan juntos, uno secreta y otro mueve, y entonces la consecuencia es que podemos evacuar tranquilamente. Cuando eso no pasa, entonces hay enfermedades. Tenemos también que se encuentran receptores alfa-1. ¿Dónde hay alfa-1? En los vasos, entonces hay vasodilatación. Tenemos también en el sistema metabólico diacilglicerol y fosfatidilinositol. Entonces, ya hicimos 3 grandes divisiones, ya no es tan complicado como pareciera. Entonces, el primero, sistema cardiovascular. Segundo, canales iónicos, en donde se encuentran. Tercero, sistema nicotínico muscarínico. Ya nos facilitamos la vida más todavía. Entonces, luego, ahí está un receptor nicotínico y entonces vemos cómo está ese acoplamiento, ¿no? Receptor muscarínico cardíaco y receptor nicotínico. El nicotínico, recordemos que se encuentra en el músculo y, bueno, el otro es cardíaco, ¿no? Entonces, aquí está la proteína G acoplada al canal. El canal, ustedes lo ven, está cerrado, no hay actividad. Pero ¿qué sucede cuando se activa la proteína? Se abre el canal y entonces sale potasio. Una vez que sale potasio, se repolariza la membrana cardíaca y entonces deja de haber contracción. Por eso, cuando el paciente entra a quirófano, se le deben de dar fármacos que estimulen la actividad colinérgica, pero también fármacos que inhiban la actividad muscarínica para que no se vaya a llenar de flemas y entonces se vaya a ahogar. Y al mismo tiempo fármacos que promuevan la actividad cardíaca, o sea que el paciente, a pesar de que está respirando no precisamente como debería de hacerlo, sino menos, porque así es la anestesia general, mantenga la actividad cardiovascular necesaria para que el paciente esté vivo a pesar de la incidencia quirúrgica que está recibiendo. Bien, tenemos receptores asociados a tirosina sinasa, que es el siguiente gran bloque. Y estos receptores están asociados a la función metabólica. Entonces, tiene que ver con el desarrollo del organismo, con el desarrollo de nuevas células, con las diferenciaciones en el crecimiento, pero no nada más en el crecimiento de nosotros a través de los años, sino de nosotros en nuestras células cuando se están diferenciando. Entonces, la insulina es uno de ellos. La insulina es una hormona catabólica, recordemos. Entonces, cada vez que se produce insulina, se produce a través del sistema de tirosina sinasa. ¿Cómo se produce? Lo sabemos bien. Llega una respuesta inhibitoria, o sea, un antagonista al receptor beta adrenérgico del páncreas. Recordemos que cada vez que hay adrenalina, la adrenalina antagoniza el efecto del páncreas, o sea, va y se acopla, tiene afinidad pero no eficacia, por lo tanto se deja de producir insulina. Así es que cuando nos da un susto terrible, dejamos de producir insulina. ¿Y qué sucede? Que empezamos a tener mucha azúcar en la sangre. De ahí que la conseja popular es, ¿te asustaron? Dale una cucharada de azúcar y dale un pan. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo al transportador, que en este caso es la insulina, que nos dé el azúcar necesario a nivel celular. Y esto la gente que no es médico lo sabe, no lo sabe así, pero sabe que si le das azúcar ayudas a mitigar un poco esa sensación de susto o de emoción acelerada que tiene por el impacto que acaba de tener. Entonces, cuando nosotros antagonizamos al receptor beta del páncreas, ¿qué sucede? Que activamos al sistema de tirosina sinasa. Y al activar al sistema de tirosina sinasa, así como se ve en el dibujo que está allí, entonces, ¿qué sucede? Que va a empezar a haber insulina. Asimismo, cuando se activa el sistema de tirosina sinasa en otros órganos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas se activa y entonces las plaquetas comienzan a reproducirse. ¿Cuándo sucede esto? Pues recordemos que la plaqueta tiene una vida media de por ahí 15, 20 días. Entonces, ¿qué pasa? Que cada ese tiempo se van produciendo más plaquetas y entonces va creciendo, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico.
Bueno, pues nuestra piel está creciendo constantemente, al mismo tiempo se está desechando. Esto es a través del sistema de la tirosina sinasa. Bien. Tenemos receptores nucleares también, ya lo había señalado muy al principio, y estos receptores nucleares funcionan cuando llegan los esteroides. Saben ustedes, los esteroides son anabólicos, dicen en el gimnasio, son anabolizantes, ¿no? Se los dan y empiezan a crecer y a crecer. ¿Por qué? Porque llegan directamente a los receptores nucleares y estimulan el crecimiento de proteínas. Entonces comenzamos a tener más proteínas, proteínas donde se necesiten, esa es la fisiología. Si a mí se me muere una proteína en el músculo cardíaco o en el músculo estriado o donde sea, la tengo que reemplazar. Lo que es patológico es que donde no necesitamos proteínas empiezan a crecer. Y eso sucede con todas aquellas personas que consumen este tipo de medicamentos para aumentar la musculatura. Lo cierto es que cuando los dejan de tomar, también el músculo lo pierde porque no es genuino, no es genético. La hormona tiroidea también tiene receptores nucleares, también es una hormona anabólica. Recordemos, la hormona tiroidea nos sirve para crecer y para desarrollarnos cuando somos niños, adultos. El ácido retinoico también tiene receptores nucleares, de ahí que sea teratogénico, ¿se acuerdan? El ácido retinoico está prohibido durante el embarazo porque produce malformaciones congénitas, porque interactúa con los ácidos nucleicos. Y la vitamina D también tiene receptores nucleares y bueno, la vitamina D tiene múltiples funciones dentro del organismo, entre ellas la conservación o la homeostasis del hueso. Entonces, como ven, los receptores nucleares son fundamentales en la regeneración de nuevas moléculas. Bien, ya hemos hablado de los agonistas, pero no hemos hablado exactamente bien de cada una de las características que debe de cumplir el agonista. En este momento solamente lo voy a señalar como parte del tema de receptor, porque esto de los agonistas lo voy a retomar cuando vea la parte de los mecanismos de acción de los fármacos, el siguiente tema de hecho. Entonces, el agonista es todo aquel fármaco que tiene afinidad y eficacia. Ok, aquí en la gráfica lo vamos a entender muy bien. Es un fármaco que cuando se administra, ahí lo podemos ver es la primera curva, produce una respuesta al 100%. De hecho, en algunos libros mencionan agonista completo. Se da una dosis y se obtiene el 100% de la respuesta. Tendría que señalar primero que en el agonista completo no se requiere que se utilicen el 100% de los receptores para obtener el 100% de la respuesta. Y en el agonista parcial, aunque se ocupe el 100% de los receptores, jamás se obtendrá el 100% de la respuesta. Nunca. Bueno, el antagonista ya dijimos que es aquel fármaco y lo vemos ahí. Vean ustedes la segunda curva, pues, bueno, el segundo juego de curvas más bien, porque es que vienen en par. Entonces veamos, más fácil, la tercera curva. Ahí está el agonista parcial. Cada vez de que las curvas se van desplazando hacia la derecha, significa que van teniendo menos efecto. Si hubiera obtenido el mismo efecto que el primero, estaría casi encima de la primera curva, porque tendrían la misma respuesta. Como no la tiene, entonces por eso está desplazado hacia allá. La respuesta no es nunca al 100%. Luego, el agonista es aquel fármaco que tiene afinidad pero no tiene eficacia. En este caso, vemos en la curva segunda, ahora sí, el comportamiento de un agonista no competitivo. Y vemos en la definición que les puse allí muy sencillita, que el agonista competitivo es aquel antagonista competitivo, es aquel antagonista que es reversible. ¿Qué significa reversible? Que se puede disociar del receptor. Eso significa reversible. Entonces vean, cuando administramos un agonista, primera curva, y después un antagonista reversible, ¿qué sucede? La respuesta se pierde porque está ocupando el lugar. Mientras que cuando tenemos un agonista no competitivo, o sea, un irreversible, que es la última curva, ¿qué sucede? La respuesta ya no aparece, lo ocupó. Es irreversible. ¿Qué significa? ¿Todo el tiempo va a estar pegado en mi receptor? ¿Sí? ¿Hasta que me muera? No, hasta que el receptor se muera. El receptor tiene una vida media porque acordémonos que es una proteína y todas las proteínas, todas las estructuras de nuestro cuerpo tienen un tiempo de vida. Entonces, cuando ese receptor se muera,
entonces se desacoplará del antagonista. ¿Y qué pasa con el antagonista? Pues se queda en la sangre o allí mismo se acopla al receptor de al lado. Por eso es muy difícil quitarlos, porque, bueno, sí, se quita de allí, pero se pega al de al lado, se pega así, hasta que de repente, de manera azarosa, llega un vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo, o sea, la sangre se lo lleva, llega al riñón y entonces en el riñón es eliminado. Esa es la excreción de los fármacos. Bueno, este no es el tema, pero vale la pena señalarlo para que entendamos qué sucede con el fármaco una vez que se libera del receptor. Es azaroso, la molécula anda por todo el organismo. Bien. Y bueno, vamos a clasificar a los receptores nada más, ahorita también igual rápidamente, porque ese es el tema de la siguiente, ¿no? Aquí están, brevemente, hay muchos más, pero estos son los que los puse como implicaciones clínicas que son más del ámbito de los médicos generales. Pues yo pude haber puesto fosfolípidos, ¿no? Y entonces hablaríamos del síndrome antifosfolípidos y las interleucinas y todo esto. Yo puse receptores generales. Y estos receptores generales, ahí los vemos. Otra vez pongo a la cabeza los beta-lactámicos, no porque me gusten tanto, o sea, sí me gustan, pero la cosa es que sí vienen manejados en la literatura, pero pudimos haber empezado con cualquiera. Tenemos a los colinérgicos. Ahí en el caso de los adrenérgicos les puse los subtipos de receptores que existen. Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, de beta 1 a beta 3, perdón, y de alfa 1 a alfa 2. De los colinérgicos puse los muscarínicos, bueno, divididos en muscarínicos y nicotínicos. De muscarínicos pongo M1, M2 y M3. De los nicotínicos debí de haber puesto N1 y N2, ya se los estoy señalando. De los serotonérgicos, bueno, es un relajo aquí, porque los investigadores de serotonina no se ponen de acuerdo. Un día pasan una forma al otro grupo, luego al otro y así, porque se parece más. Es lo que les señalaba, entre más tecnología tengamos y más posibilidades de ver las moléculas también, entonces las clasificaciones van cambiando porque estructuralmente los van acomodando dependiendo a quién se parezca más. Entonces tenemos aquí a serotonina de 5-HT1 a 5 y luego los subtipos de 5-HT1, que son 5-HT1 A, B, D, E, F, entonces hasta ahí. Luego tenemos el 5-HT2, también con sus familias de 5-HT2A, 5-HT2B, C, la 3, luego la 5 dividido en A y en B, que también tienen sus dos tipos, luego el 6 y el 7, y todas tienen funcionalidad, todas tienen implicaciones clínicas. Por ejemplo, ya les señalaba yo, el 5-HT1 y 5-HT2 están muy involucrados en el proceso digestivo. Cuando hablamos de 5-HT4 estamos hablando de procesos de emesis, de origen central, y también de migraña. Y así podemos ir hablando de cada uno de ellos. GABA y GABA B está más asociado a canales, pero aún no tiene implicaciones clínicas sólidas. Entonces, todo el tiempo que yo hable de GABA es GABA A. Y finalmente tenemos a histamina y a los opioides. Histamina con sus tres tipos, H1 que tiene que ver con la respuesta inmunológica, sí, H2 que tiene que ver con la secreción gástrica y H3 con la actividad vasomotora en sistema nervioso central. Tenemos a los opioides que están involucrados en muchas cosas, pero bueno, hablando de dolor propiamente, que es uno de los temas que más, por los cuales más el paciente visita a los médicos de cualquier especialidad, pero obviamente más a los médicos generales, son los receptores MU, divididos en MU1, MU2, MU3, kappa, kappa 1 y kappa 2, y kappa 3, y delta, delta 1 y delta 2, que son básicamente para la modulación del dolor. Claro, sabemos también que la activación de estos receptores puede dar náusea, vómito, puede dar depresión respiratoria, puede dar salivación, puede dar alteraciones de la actividad del tracto digestivo, etcétera. Realmente hablar de receptores tendremos que tener una clase por ahí como de un mes para irlos desmenuzando todos, no más del mes, y entonces además irles dando las aplicaciones que clínicamente son importantes para nosotros. Sin embargo, yo voy a hablar solamente de las patologías más comunes cuando les ponga algún ejemplo. En este caso, nada más lo señalé porque estamos hablando del concepto de receptor. Muy bien, conclusión. ¿Para qué nos sirve el receptor? Pues el receptor nos sirve para que tanto moléculas endógenas como exógenas
sean reconocidas y entonces haya una actividad celular. Después tisular, después de sistema y finalmente de organismo. Para eso, pero no solamente para eso, sino también para frenar, o sea, autorregular estas funciones. No nada más es detenerla, sino también de detenerla. Entonces, produce un feedback. O sea, son las estructuras fundamentales de los famosos feedbacks que suceden en el organismo. Esa es la conclusión del receptor.